Bienvenidos a este video cuyo objetivo tiene explicar las funciones de la fórmula concatenar y de su versión reciente concat. Ahora, la función concatenar está disponible para las versiones desde el 2016 hacia atrás y para la versión web de Excel. La función concat es simplemente el reemplazo de la fórmula concatenar para las versiones recientes desde el 2016. Bien, en las versiones recientes vamos a poder contar con ambas versiones. Entonces vamos a empezar a explicar esta función. Bien, entonces la función concatenar me va a permitir unificar determinado número de rangos, determinado número de cadenas de texto en una misma referencia. ¿Listo? Vamos a empezar con un ejemplo en el cual vamos a unir el primer nombre y el último nombre de todas las referencias que tenemos en nuestra hoja de cálculo ejemplo 1. Entonces vamos escribiendo concatenar y vamos a ver acá, al escribir conca, que vamos a poder encontrar en las versiones recientes las dos funciones concat y concatenar. ¿Listo? Para los que tengan versiones del 2016 hacia atrás van a encontrar solo concatenar. ¿Listo? Entonces vamos a explicar concatenar. La función concatenar, sus únicos parámetros son las cadenas o las listas de texto o de referencias, porque podemos llamar por medio de una referencia dinámica, una referencia relativa, absoluta o mixta, un rango o una celda en específico. ¿Listo? Entonces vamos a unir ese primer nombre con ese último nombre. Para eso voy a utilizar primero la referencia A3, haciendo referencia a ese primer registro, y en esta versión con la cual estoy trabajando, para separar cada uno de los parámetros o argumentos, utilizamos punto y coma. Si ustedes están trabajando con otra versión, deben identificar si también se separan los argumentos con punto y coma o con coma. ¿Listo? Entonces ahí vamos a unir el primer rango, que en este caso es la referencia A3, y voy a unirlo primero con un espacio. Para eso utilizo comillas, dejo un espacio y cierro comillas. Aquí lo que voy a hacer es que al nombre de Diana le voy a unir espacio. ¿Listo? Luego, punto y coma para el tercer parámetro o argumento, que en este caso va a ser la referencia B3. ¿Listo? Ahora, como necesito arrastrar la fórmula, voy a utilizar referencias dinámicas, es decir, que las pueda trabajar al arrastrar nuestra fórmula. ¿Listo? Cerramos paréntesis y le damos Enter. Si se fijan acá, vamos a poder ver que obtuvimos, por medio de la fórmula, la unificación del primer nombre con ese último nombre. ¿Listo? Si quiero arrastrar esta fórmula para los demás, simplemente pulsamos aquí en la esquina inferior derecha para poder arrastrarla para las demás referencias. ¿Listo? Vamos a seguir un segundo ejemplo. En este caso, vamos a unificar el email con, en este caso, la columna 1, la cual contiene el nombre. Entonces, primero vamos a unificar el email con la columna 1 que acabamos de concatenar. ¿Listo? Entonces, volvemos a digitar, concatenar, seleccionamos nuestra función y empezamos a llenar esos argumentos, a identificar cuáles van a ser esos argumentos de nuestra función. Entonces, el primero, como les había dicho, va a ser email. ¿Listo? Pero para unirlo con la columna 1 que acabamos de utilizar, vamos a crear el siguiente texto. ¿Listo? Siempre que van a trabajar con un texto específico a la hora de concatenar o a la hora de utilizar cualquier otra función
recuerden siempre utilizar las comillas, ya que si no utilizan comillas, Excel va a entender que es una función, lo va a leer como una función y les va a producir un error. Entonces aquí vamos a decir que vamos a unificar ese email con la columna 1, pero para eso vamos a generar el siguiente texto. Nombre. Bueno, antes de dar la referencia de que es el nombre de la persona, vamos a crear acá una coma y luego la palabra nombre completo, punto, dos puntos, cerramos comillas, y punto y coma para ingresar el siguiente argumento, que en este caso va a ser la columna 1, para la referencia H3, que es la que estamos unificando. Cerramos paréntesis y ya vamos a poder ver, primero vamos a tener el correo, luego una coma, nombre completo y el nombre completo de la persona. ¿Listo? Podemos modificar nuevamente aquí en la barra de fórmulas esa ecuación para ingresar un primer, en este caso, argumento, que va a ser de la siguiente manera. Correo, la palabra correo, dos puntos, un espacio y cierro comillas. Y punto y coma. Con eso vamos a permitir adicionar en la primera posición el argumento de correo para tener ese mismo orden. En la función concatenar y en la función concat es muy importante el orden, ya que a partir del orden nosotros vamos a tener la unificación de estos mismos argumentos. Entonces aquí vamos a poder apreciar que aquí ya vamos a tener el correo, el nombre completo y el nombre completo de esa persona. ¿Listo? Ahora aquí podemos agregar un espacio en nombre completo, igual, por medio de la barra de fórmulas, y nuevamente Enter, y vamos a ver reflejado ese nuevo espacio aquí en el texto. ¿Listo? Nuevamente, si quiero arrastrar esa fórmula para las demás, simplemente selecciono en la esquina inferior derecha para poder arrastrarla a las demás. ¿Listo? Puedo ajustar el texto para que se vea un poco mejor o simplemente ajustar las columnas. Listo. Bien. Vamos a ver un tercer ejemplo, en este caso introduciendo hacia la diferencia entre la función concatenar y concat. Como hemos visto en la función concatenar, nosotros podemos utilizar diferentes opciones, como puede ser en específico un texto, una referencia, que esta referencia puede ser una referencia absoluta, puede ser una referencia relativa o una referencia mixta. Bien, vamos a ver ahora cómo funcionó ese cambio hacia la función concat para las versiones actuales, nuevamente lo repito, desde el 2016 en adelante, no incluye 2016. Para esa función concat, nuevamente escribimos concat, y una gran diferencia es que vamos a poder unificar rangos de texto, ¿sí?, sin necesidad de estar agregando cada uno de los argumentos. Es decir, yo puedo, por ejemplo, unificar toda la columna B. Entonces, voy a unificar toda la columna B. Selecciono la columna B y cierro paréntesis. Aquí, en este texto, de hecho, vamos a aumentarlo. Vamos a encontrar la unificación de cada uno de esos nombres que aparecen en la columna
B. ¿Listo? De igual manera, si quisiera unificar la columna B y luego, por ejemplo, la columna F, de igual manera selecciono esa misma columna y le doy Enter. Y aquí vamos a encontrar esa unificación de esas dos referencias de la columna B y la columna F. ¿Listo? Ahora, también puedo seleccionar no una columna completa, sino un rango, una matriz que yo quiera unificar. Entonces, por ejemplo, voy a unificar todo este rango sin necesidad de estar agregando cada una de las referencias de las celdas. En este caso vamos a utilizar el rango desde la celda A3 hasta la celda I3. ¿Listo? Y aquí vamos a obtener que por medio de concat vamos a tener todo unificado en esa misma celda. Bien, esa es el paso que se da desde la función concatenar a la función concat. ¿Listo? Vamos a seguir viendo más ejemplos. En este caso, ya combinando ambas funciones concatenar concat en la hoja de ejemplo 2. ¿Listo? Para este caso, voy a representar cómo utilizar el símbolo de ampersand como separador de los argumentos para la función de concatenar y concat. Funciona exactamente igual para concatenar y concat. ¿Listo? Entonces vamos a crear lo siguiente. Vamos a crear acá una columna. Bien. Listo. Ok, en esta columna 1 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir nuevamente concatenar. Seleccionamos la función y aquí voy a empezar a unir diferentes referencias con texto específico, pero en este caso no voy a utilizar el punto y coma como separador de los argumentos, sino que vamos a utilizar el símbolo de ampersand para separarlos. Entonces vamos a comenzar primero por escribir departamento, dos puntos, un espacio y comillas. Bien. Ahora, habitualmente hubiera utilizado punto y coma. En este caso, vamos a utilizar el símbolo de ampersand. Bien. Y aquí vamos a agregar lo siguiente. Vamos a agregar ahora, por ejemplo, una operación. ¿Listo? Entonces, anteriormente nosotros utilizábamos una celda como referencia o un texto como referencia. Vamos a utilizar ahora una función. Esto funciona, valga la redundancia, funciona igual que al tener el punto y coma para separar los argumentos. Solo que lo quiero ejemplificar por medio del ampersand. Aquí quiero calcular lo siguiente. El promedio de todos los departamentos. ¿Listo? Entonces dejé esta frase de promedio de todos los departamentos, dos puntos, un espacio, y aquí quiero representar por medio de la función promedio, escribo simplemente promedio. Si se fijan, esta es la gran diferencia entre utilizar comillas y no utilizar comillas. Al no utilizar comillas, aquí vamos a poder ver la función promedio. Bien, entonces aquí selecciono el rango, en este caso, de los salarios. ¿Listo? Ya aquí ahorita hacemos más específico que voy a ver de los salarios. Selecciono el rango de los salarios. Como es un rango específico, lo podemos fijar con F4. Cerramos comillas. Y vamos a hacer esa pequeña modificación acá en la barra de fórmulas para ejemplificar, especificar precisamente qué es el promedio de los salarios. Entonces, promedio salario de todos los departamentos. Listo. Cerramos comilla, perdón, cerramos paréntesis
y podemos darle Enter para tener nuestra función. Entonces, si se fijan, aquí ya vamos a tener la frase de promedio de salario de todos los departamentos, punto y coma, un espacio, y el cálculo de la función promedio. ¿Listo? Vamos a seguir modificando esta fórmula. Entonces vamos otra vez aquí a la barra de fórmulas y le vamos a hacer una modificación. Entonces voy a agregar otros argumentos. Entonces nuevamente, aquí voy a ahora utilizar punto y coma. ¿Sí? Si se fijan, aquí en la fórmula de concatenar, me dice que este es apenas el segundo argumento. El ampersand me hace referencia de que yo puedo utilizar en el primer argumento, es decir, en ese primer parámetro de texto 1, muchas listas, muchos caracteres, para simplificar en este caso las operaciones a la hora de concatenar. ¿Listo? Solo aquí voy a utilizar como segundo argumento la siguiente frase con la siguiente operación. Aquí vamos a calcular el promedio total de años de experiencia. Listo. Ahora quiero que antes de ese promedio separemos aquí por medio de esta línea y luego vamos a utilizar nuevamente el símbolo de ampersand para la operación de promedio de todos los años de experiencia. ¿Listo? Bien. Vamos a seguir agregando argumentos. En este caso, vamos a agregar ahora otra operación. Listo. Entonces, aquí vamos a agregar una nueva frase. El mayor salario es de dos puntos, un espacio. Aquí en el promedio total de años de experiencia se nos olvidó punto y coma, dos puntos, perdón, para poder ejemplificar ese cálculo específico. Listo. Y un espacio. Bien. Igual acá, como lo estamos haciendo con el mayor salario. Listo. Y aquí vamos a utilizar nuevamente ampersand con la función máximo, max, una función max, para calcular el máximo del salario. Entonces nuevamente selecciono el rango de los salarios. Y cerramos acá con un paréntesis y cierro el paréntesis de la función concatenar. Bien, vamos a ajustar acá el texto para poder ver lo que hemos hecho. Entonces aquí tenemos promedio de todos los departamentos, el cálculo, luego el promedio total de años de experiencia y el mayor del salario. ¿Listo? Si se fijan, aquí a la hora de representar cada uno de los valores de las funciones de promedio y de max, vamos a encontrar el valor con todos los decimales disponibles que Excel puede calcular. Entonces aquí no vamos a ver esa aproximación. Si quisiera una aproximación, un redondeo, tendríamos que utilizar una función de ese tipo. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos que utilizar una función anidada en donde la función de redondeo, dentro de la función de redondeo, incluiríamos el promedio. ¿Listo? Y con eso terminaríamos. Aquí simplemente estoy haciendo unos ajustes para representar de mejor manera esa separación entre los tres cálculos. ¿Listo? Y con esto terminaríamos el caso práctico
sobre la función concatenar y su versión reciente concat.